Muy bien, vamos a comenzar. El tema de hoy se llama el reloj profético de Israel. ¿Cuántos han visto a Israel en las noticias recientemente? ¿Cuántas veces vemos a Israel en las noticias? Todos los días vemos a Israel en las noticias. ¿Qué pasó esto en Israel? ¿Qué pasó aquello en Israel? ¿Que lo atacó Irán? ¿Que lo atacó Hamas? ¿Que lo atacó Hezbollah? ¿Que lo quiere atacar? ¿Que lo quieren invadir? Etcétera, etcétera. Israel es el reloj profético de Dios. Dile que está junto a ti. Todo lo que sucede en Israel tiene que ver contigo. Porque vemos en las noticias que algo pasa en Israel y decimos, pues, ¿qué tendrá que ver conmigo que eso pase en Israel? ¿Qué tendrá que ver conmigo que Irán atacó a Israel? ¿Qué tendrá que ver conmigo que un grupo terrorista atacó a Israel? ¿Qué tendrá que ver conmigo? Tiene mucho que ver contigo. Y hoy vamos a hacer un viaje geopolítico, social, económico a lo que sucede en Israel a la luz de la palabra de Dios. Pero todo lo que sucede en Israel, cuando lo veas en las noticias, ponle atención porque tiene que ver contigo y tiene que ver con un tema sumamente importante para el cristiano, que es que Jesús viene. Y cuando tú veas noticias en la televisión de Israel, di conmigo, Jesús viene. Jesús ha prometido regresar. Israel ha estado en guerra desde hace mucho tiempo. Mira el siguiente slide. La Biblia profetizó hace más de 2000 años lo que iba a suceder. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Israel, la Biblia profetizó hace más de 2000 años lo que está sucediendo. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Y vemos que todo esto que sucede en Israel ya estaba escrito, no está sucediendo porque por casualidad, está escrito que iba a suceder. Y estaba escrito que estos países iban a atacar a Israel, Palestina, Irán, Rusia, Arabia, el Líbano, etcétera, iban a atacar a Israel. Está profetizado hace más de 2600 años que esto que estás viendo hoy iba a suceder. Por eso le digo que la Biblia no es un libro antiguo como muchos pensamos. Es el libro más actual del mundo y el más moderno. ¿Quieres saber qué sucederá en el futuro? Saca tu Biblia del librero, desempólvala, porque ahí vas a encontrar la respuesta. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, verso número 10. Dice la Biblia que Jesús estaba con sus discípulos y Jesús les dijo, voy a morir en la cruz para daros salvación y voy al cielo a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Y le dice a sus discípulos, pero yo, diga conmigo, regresaré. ¿Y los cristianos creemos que Jesús regresará? ¿Cuántos de los que están aquí creen que Jesús regresará? Yo creo que Jesús regresará. Y Jesús regresará y lo ha dicho en su palabra. Hechos capítulo 1, verso 10. Dice la palabra, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La Biblia dice que había cientos de sus seguidores en ese lugar donde Jesús ascendió a los cielos. Y cuando Jesús ascendió a los cielos, dice la Biblia, este mismo Jesús que has visto que ha sido tomado de los otros al cielo, así también vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Es decir, de la misma manera, físicamente Jesús regresará de los cielos. ¿Y dónde pondrá sus pies Jesús? ¿Usted lo sabe? Pues no se duerma porque ahorita se lo voy a decir. ¿Dónde Jesús pondrá sus pies físicamente en esta tierra otra vez? Así que permanezca conmigo. Mateo capítulo 24. Jesús le dijo a sus discípulos, yo regresaré. Y sus discípulos le dijeron, Señor, danos una señal de tu regreso. ¿Cómo sabremos que tú vas a regresar? Jesús les dice, Mateo 24, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Cuando yo vaya a regresar, van a escuchar de guerras y de rumores de guerras. Pero no se turben porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Señor, ¿qué más sucederá cuando tú vayas a regresar? Dice Jesús, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá enfermedades, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y esto será el principio. El principio. Es decir, cuando Jesús esté por regresar, esto sucederá. Usted hoy escucha hoy
Guerras, ¿sí? Rumores de guerras, ¿sí? Nación contra nación, ¿sí? Reino contra reino, sí. Se levanta Irak, Irán contra Israel, Rusia contra Ucrania, China a punto de invadir Taiwán, la India contra Pakistán, guerras y guerrillas en Sudamérica, en mismo México, problemas con el crimen organizado, guerras, rumores de guerras, nación contra nación. Habrá hambres, pestes y terremotos. Hambres, pestes y terremotos. ¿Qué es una peste? Mire la ley que sigue. Si usted abre el diccionario y busca la definición de peste, la palabra peste es una enfermedad infectocontagiosa. Y la acabamos de ver hace unos años, ¿no? En el COVID-19. Es una peste de carácter mundial la que tuvimos. Habrá terremotos, dice la Biblia. En México vimos en el 85, en el 2017, en el 2022. Mire este dato, en el año 2000 hubo 1505 temblores. En el año 2024, 2975 temblores. Nada más de los que se tiene recuento. ¿Estamos ante un libro antiguo? ¿Estamos ante un libro que tiene que estar empolvado en el buró, en el librero? ¿Por qué la gente no sabe lo que está sucediendo? Porque necesitamos leer más la palabra, porque necesitamos congregarnos, porque necesitamos aprender, porque Cristo viene. Y la iglesia dice, viene, viene, viene. Y Jesús viene. ¿Y cómo podemos saber que Jesús viene? Porque la Biblia asegura que Jesús regresará. Y los que creemos en Él, creemos que Jesús regresará. Dijo Jesús, voy pues a preparar lugar. Hay gente que pregunta, ¿qué estará haciendo Dios en el cielo? ¿Tocando el arpa? ¿Se acordará de mí? Dice la Biblia que Jesús dijo, voy pues al cielo a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Y yo regresaré y os tomaré, dice la palabra, para que estén siempre conmigo. ¿A quién tomará el Señor? A sus hijos. ¿A quién le está preparando el Señor lugar? A sus hijos. ¿Qué está haciendo el Señor en el cielo? Diga conmigo, preparando el lugar. Dile a que está junto a ti, preparándote un lugar. Eso está haciendo el Señor. Cuando te pregunten, ¿qué está haciendo Dios en el cielo? Está preparando el lugar para que donde Él está, nosotros podamos estar. Sin embargo, hay una nación que Jesús escogió para nacer, que fue Israel. Recuerda que nació en Belén, de Judea, en Israel. Y Él prometió que siempre habitaría en Jerusalén. Mira lo que dice el Salmo 135, verso 20. Desde Sión sea bendito el Señor, el que habita ¿dónde? ¿Dónde habita el Señor? En Jerusalén. Eso se escribió hace 900 años antes que Jesús naciera. El rey David escribe, desde Sión sea bendito el Señor, el que habita en Jerusalén. Aleluya. ¿Dónde habita el Señor? En cada corazón, en cada lugar. Pero dice la Biblia que el Señor escogió Jerusalén para habitar. ¿Cómo está Jerusalén hoy? Usted no ve las noticias. ¿Está en paz o está en guerra? ¿Está en conflicto? ¿Está cuidada? ¿Está atacada? Está atacada. ¿Por qué estará siendo atacada Jerusalén? ¿Quién ataca a Jerusalén? Dice la Biblia que tenemos un enemigo de nuestras almas que tiene 3 objetivos. ¿Cuáles son? Hurtar, matar y destruir. ¿Usted cree que Jerusalén esté exento de eso? ¿Qué querrá el enemigo de nuestras almas? Si lo hace con nosotros, ¿qué querrá de Jerusalén si ahí habita el Señor? ¿También querrá hurtarla, matarla y destruirla? Sí, eso quiere. Hurtarla, matarla y destruirla. Jerusalén es la ciudad más atacada del mundo en la historia. Desde hace miles de años, Jerusalén es la ciudad más atacada del mundo. Es la ciudad más disputada del mundo. Y dice la Biblia en Apocalipsis que llegará un momento en que todas las naciones del mundo se reúnan con un objetivo. ¿Sabe cuál es? Atacar y destruir a Israel. Así que ahorita lo vamos a ver más adelante. Vamos a continuar. Hace 550 años antes de Cristo, la anterior, por favor. Hace 550 años antes de Cristo, Zacarías escribió esta profecía. En aquel día, cuando Jesús regrese, sus pies estarán ¿dónde? En el monte de los olivos. ¿Y dónde está el monte de los olivos?
al oriente de Jerusalén. Entonces el monte de los olivos se partirá en dos hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es decir, cuando Jesús regrese, que se abra el cielo, y Jesús dice en la Biblia que regresará montado en un caballo blanco. Y detrás de Jesús, su iglesia. ¿Dónde está su iglesia? A ver, denle palmas al Señor, aleluya. En fe creemos que los que creemos en Jesús regresaremos con Cristo, previamente el rapto. Pero dice la Biblia que cuando Jesús regrese a la tierra, pondrá sus pies en la tierra. ¿Y sabe dónde descenderá Jesús? Justo en el monte de los olivos, que está a un ladito de donde estuvo el templo de Jerusalén, que hoy está la cúpula de la roca, que es una mezquita musulmana. La Biblia dice que Jesús entrará ahí. Y cuando Jesús descienda del cielo y ponga sus pies en el monte de los olivos, al oriente de la ciudad de Jerusalén, y entre por la puerta dorada hacia el templo, el monte se partirá en dos, como una cruz. ¿Cuál es la cruz? La señal de Cristo Jesús. Eso sucederá. Podrá parecernos fantasioso, a lo mejor, pero si la Biblia dice que sucederá, yo creo que sucederá. ¿Usted lo cree? Pero ¿cómo sabemos que sucederá? Porque la Biblia dice que cuando Jesús esté a punto de regresar, habrá guerras y rumores de guerra. Y la ciudad de Jerusalén será atacada, sitiada y amenazada. Yo le pregunto, ¿hoy vemos a Israel así? ¿Amenazado? ¿Hoy vemos a Israel así? Usted prende las noticias, no pasa un solo día sin que veamos, sin que dejemos de ver esto. Ejemplo, vemos a Hamás atacando a Israel. Vemos a Hezbollah atacando a Israel. Hace unos días vimos así a Irán lanzando más de 200 misiles contra Israel, preparando un arma nuclear contra Israel. Los líderes de Irán, Al-Yameni, ha declarado puntualmente que Irán solo tiene un objetivo político, social. ¿Cuál es? Destruir a Israel. Imagínense que el presidente, el líder de una nación, declare que tiene un objetivo, únicamente un objetivo. Es más, dentro de sus leyes de la República Islámica de Irán hay un objetivo político-social. ¿Sabe cuál es? Destruir a Israel. Y lo ha dicho públicamente. En la ONU lo ha declarado públicamente que tiene un objetivo: destruir a Israel. ¿Y quién quiere destruir a Israel? El enemigo de nuestras almas. El Israel espiritual que somos tú y yo, la iglesia. El enemigo también tiene un objetivo claro: destruirte, acabarte, acabar tu familia, destruir tu fe, alimentar tu incredulidad. Ese es el objetivo del enemigo: destruir nuestras familias, y que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Y habrá guerras y rumores de guerras. Vemos que sigue la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Qué tiene que ver la guerra de Rusia y Ucrania con la venida de Jesús? ¿Usted cree que tenga que ver algo? Sí, tiene que ver algo. ¿Dónde está escrito eso? Ezequiel 38, lo vamos a ver en un ratito más. Así que si está conmigo, diga conmigo, amén. Pero vemos que las profecías bíblicas se cumplen y se cumplirán. Mira, vamos a ver esto. Isaías capítulo 66, verso 8. Hay una profecía que se dijo hace más de 2500 años a partir del profeta Isaías. Isaías escribe en Isaías 66, 8. ¿Quién oyó una cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Nacerá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación en un día? Por cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Nacerá una nación en un día? ¿Puede nacer un país en un día? Increíblemente sí. Y esta profecía se cumplió, vamos a ver la que sigue, el 14 de mayo de 1948. Se cumplió la profecía de Isaías, escrita 2700 años antes que Jesús naciera. No, perdón, 700 años antes que Jesús naciera, escribe Isaías, y esa profecía se cumple el 14 de mayo de 1948. ¿Hay alguien aquí que ya había nacido en 1948? No me lo diga, pero si está aquí, sí está aquí mi hermana Lupita. Bueno,
la profecía se cumplió el 14 de mayo de 1948. ¿Por qué se cumplió? Recuerde usted que Israel, una nación, los judíos, los hebreos, vivían en Israel. Recordemos que el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de la tierra de Ur, que hoy es Irak, y ve a la tierra que yo te daré, que es Canaán, que hoy es Israel. Entonces salió Abraham y llegó a la tierra de Canaán, que hoy es Israel, y habitó. Y cuando llegó, diga conmigo, hubo problemas, hubo ataques sobre Abraham. Pasaron los años, siguieron teniendo ataques los judíos, lo conquistaron los babilónicos, ¿no? Lo conquistaron los persas, etcétera, y luego lo conquistaron el Imperio Romano. Y en el año 33, el Imperio Romano crucifica a Jesús. Y cuando Jesús es crucificado y a Jesús asciende al cielo, comienza la iglesia moderna. Y esta iglesia es perseguida, porque el enemigo tiene un objetivo. ¿Cuál es? Matar, hurtar y destruir, y perseguir a la iglesia. Persigue a la iglesia y los judíos son expulsados en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, el emperador Vespasiano, romano, manda destruir el templo de Israel. El único templo de Israel donde los judíos alababan y adoraban a Dios es destruido en el año 70 después de Cristo. El emperador Vespasiano, romano, manda destruir el templo. Acaba con él. Y después que hubo acabado con él, corrió a todos los judíos de Israel, los desplazó, los corrió de su tierra. Y los corrió, y Jesús había profetizado eso, ¿se acuerdan? Jesús dijo, mira, ¿viste el templo de Israel? No quedará piedra sobre piedra, y estaremos como errantes por todo el mundo. Y el pueblo judío, a partir del año 70 después de Cristo, lo desplazan de Israel, lo sacan de su tierra, lo sacan de su territorio, y no regresa sino hasta 2000 años después. Había una tierra de Israel sin judíos. Así una tierra de Israel desolada. Y entonces escribe el profeta Isaías, ¿regresará la nación de Israel? Sí. Y cuando regrese la nación de Israel, el reloj profético se activará en los últimos tiempos. Y entonces, en antes de 1920, en la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se invade Israel y se adueña de Israel. El Imperio Otomano, es decir, los turcos. Y los turcos se adueñan de Israel, se adueñan de la tierra de Israel y no dejan entrar a los judíos. Pero viene la Primera Guerra Mundial y en 1917 a 1921, Inglaterra es de los vencedores de la Primera Guerra Mundial, desplazan a los otomanos y poseen Jerusalén. Los ingleses en 1921 aproximadamente. Y cuando los ingleses desplazan a los otomanos, es decir, a los musulmanes de la tierra de Israel, se apropian de la tierra de Israel, administran la tierra de Israel, y en 1921 le dicen a los judíos, pueden empezar a volver los que quieran. Y empezaron a volver unos cuantos judíos, pero ¿qué encontraron en la tierra de Israel? Nada. Estaba desolada, estaba despoblada. Empiezan a estar unos cuantos nada más y el resto estaba alrededor del mundo. Termina la Primera Guerra Mundial y entonces pasan otros 20 años, viene la Segunda Guerra Mundial, que usted conoce lo que sucedió con el holocausto de los judíos. Se levanta un hombre llamado Hitler y se le ocurre una cosa, la misma cosa que a los romanos, que a los sirios, que a los babilónicos y que a los persas y que a los iraníes hoy. ¿Cuál es esa cosa? Destruir al pueblo de Dios. Destruir al pueblo de Dios es lo que quiere el enemigo. Destruirte, destruirme, destruir tu familia, tu casa, tu familia, tu fe. Es el mismo espíritu. El que ataca a Israel es el mismo espíritu que te ataca a ti. Viene la Segunda Guerra Mundial y entonces Hitler dice, matemos a todos los judíos del mundo. Matemos a todos los judíos del mundo. Y mata 6 millones de judíos en el mundo. ¿Sabe cuántos judíos había en el mundo? 6.5 millones.
mató 6. El 95% de los judíos los mató Hitler. ¿Fue Hitler o el espíritu del diablo que vivía en Hitler? El espíritu del diablo que vivía en Hitler y que hoy sigue viviendo, que tiene un objetivo: matar tu fe, matar tu paz, matar tu esperanza, matar tus ganas de leer la palabra, matar tus ganas de adorar a Dios, matar tus ganas de venir y congregarte. 6 millones de judíos los mata. Se termina la Segunda Guerra Mundial y entonces el pueblo judío se levanta con unos cuantos nada más que habían sobrevivido del Holocausto, y la historia universal nos narra que encuentran el favor de las naciones occidentales y se hace una junta en la ONU y en la Organización de las Naciones Unidas. Se apoya a Israel y entonces nace Israel el 14 de mayo de 1948. Este que ven aquí es David Ben Gurión, primer presidente, primer ministro de Israel, y él proclama aquí, justo en esta fecha, que Israel vuelve a ser una nación independiente. Israel regresa a su pueblo, Israel regresa a su tierra, y la gente empieza a regresar. Los judíos que vivían en cualquier parte del mundo empiezan a regresar. Ya los habían corrido de Roma, ya los habían corrido de Jerusalén. En 1492 los corrieron de España y algunos llegaron a tierras mexicanas en aquel tiempo. Y en 1948 hasta entonces regresan a su tierra y se proclama la nación de Israel. Podemos ver la que sigue. Y aquí, justo aquí, empieza la última parte del reloj profético de Dios. Si estás listo para escuchar esta última parte, dale tus palmas al Señor. Amén. Y aquí se activa la última parte del reloj profético de Dios, que nos alerta una cosa: Cristo viene. ¿Qué tiene que ver Israel con la Biblia? Mucho. ¿Qué tiene que ver Israel con lo que nos está pasando? Mucho, porque es ahí donde encontramos las profecías bíblicas. Siguiente slide. ¿Dónde estamos según la profecía bíblica? Es una pregunta. ¿Usted dónde cree que estemos? ¿Cuánto falta para que Cristo venga? Si lo pusiéramos en un reloj profético: 23 horas, 24, 8, 14, 1, 5 minutos. Vamos a verlo a la luz de la palabra. Mire lo que dice el Salmo 83. El Salmo 83 es el periódico de ayer. Mire, dice el Salmo 83. Mira cómo se alborotan tus enemigos, Israel. Mira cómo te desafían los que te odian. Con astucia conspiran contra tu pueblo. Conspiran contra aquellos a quienes tú proteges. Y dicen las naciones enemigas de Israel: vengan, destruyamos su nación, que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Como un solo hombre se confabulan, han hecho un pacto contra ti. ¿Quiénes? Edom, Ismael, Moab, Agar, Huebal, Amón, Amalek y los de Filistea y los habitantes de Tiro. Hasta Siria se les ha unido y los han apoyado hasta los descendientes de Lot. Salmo 83, 1000 años antes que Jesús naciera. ¿Podemos ver la que sigue? Y mira, quiero que veas aquí. ¿De dónde nació el conflicto de los israelíes contra los árabes? Porque todos los días escuchamos que los israelíes y los árabes están en guerra, ¿no? Pero ¿de dónde nació? ¿Cuál es el origen bíblico de esta diferencia? Aquí. Dios le dijo a Abraham, ve y vive en Israel porque es la tierra que yo te daré. Y te daré descendencia y te daré un hijo, que es el hijo de la promesa. Y sobre ese hijo fundaré mi nación. Y entonces, como se tardaba la promesa del Señor y no nacía Isaac, entonces Sara, de 90 años, y Abraham de 100, Sara se le ocurre la idea de decir: ¿sabes qué? Yo creo que la promesa de Dios ya se está tardando. ¿A cuánto nos pasa que pensamos que la promesa de Dios se está tardando? Y nos desesperamos porque no llega la promesa de Dios. Dios, pero tú me prometiste esto. Dios, pero tú me prometiste aquello. ¿Será que ya se te olvidó tu promesa? Y a todos nos ha pasado que nuestra fe flaquea porque pensamos que Dios se le olvidó la promesa que nos hizo de restaurar nuestra casa, de restaurar nuestra familia,
nuestros hijos, nuestro matrimonio. Pues lo mismo pasó con Abraham y con Sara. Como no nacía Isaac, Sara dijo, oye, Abraham, como no llega la respuesta, ¿qué te parece que tengas un hijo con mi sirvienta? De nombre Agar, de nacionalidad egipcia. Entonces, Abraham tiene un hijo fuera del matrimonio con Agar y nace Ismael. Y de ahí los musulmanes. Toda la región musulmana, la religión musulmana, sale de aquí, de Agar, de Ismael, los musulmanes. Pero cuando nace Isaac, dice la Biblia que la palabra Isaac significa risa, alegría. Entonces, Abraham tiene un hijo con Sara de nombre Isaac, y de ahí nace el pueblo de Israel y el pueblo cristiano. Pero cuando nace Ismael, obviamente, imagínense cómo se sentía la sirvienta, cómo se sentía Agar contra Sara. Pues Agar le dijo, a ver, Sara, era yo tu sirvienta, pero ahora mi hijo es el hijo del patrón. Entonces empezó a tratar mal a Sara, dice la Biblia, y la empezó a menospreciar. Entonces nace Isaac, y cuando nace Isaac, Sara le dice a Abraham, Agar tiene que irse junto con Ismael, porque no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa ya nació y se llama Isaac. Y hay una diferencia entre Isaac y entre Ismael. Por la tierra, por la nación, por el amor de Abraham, por la atención de Abraham. Y esa diferencia sigue hasta el día de hoy. ¿Podemos ver la que sigue, por favor? Mira. ¿Te acuerdas todos los que quieren atacar a Israel? Edom, Ismael, Moab, Agar, Amalek, Filistea, Asiria. ¿Sabes quién es cada uno? No se preocupen, no es la del Apocalipsis todavía. ¿Quiénes son? Irán, Irak, Saudi Arabia, Egipto, Líbano, Siria, Turquía. Son todos ellos. Los mismos de los que hablamos hace un ratito. Los mismos. Y miren, le doy un dato súper interesante. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que cuando vengan los jinetes del Apocalipsis, ¿de qué color serán? Negro, pálido, rojo y amarillo. ¿De qué color son esas naciones? ¿Ya vio? Del mismo color de los jinetes del Apocalipsis, los mismos. ¿Será casualidad? Ay, hijo de mano, ¿a poco ustedes? Pues ahí están. Son los mismos que el Salmo 83 dice que estarán ahí. Y el Salmo 83 todavía no se cumple. Es una profecía bíblica que está a punto de cumplirse. La Biblia dice que atacarán a Israel, Edom, Ismael, Moab, Agar, Amalek, Filistea, Tiro y Asiria. ¿Quiénes son ellos? Estos. La pregunta es, frente a las noticias, ¿ves a Irán atacando a Israel? ¿Ves a Irak atacando a Israel? ¿Ves a Egipto? ¿Ves al Líbano a través de grupos terroristas como Hezbollah o Hamas? La respuesta es sí. ¿Qué estamos a punto de ver? Que Cristo viene, hermano. Israel tiene mucho que ver con que Cristo viene. Lo vimos. ¿Qué pasó el 7 de octubre de 2023? ¿Quién atacó a Israel? Los palestinos. Los palestinos descendientes de los filisteos. Aquellos que lucharon contra Sansón, ¿se acuerda? Pues son los mismos que habitan hoy la región de Palestina. La palabra Palestina proviene de la palabra filisteos. Y ellos atacaron el 7 de octubre del 23 a Israel, matando a miles de personas. Hoy, en este momento que estamos hablando, todavía hay rehenes secuestrados por parte de Palestina. Hezbollah ataca a Israel. Hezbollah es un grupo terrorista al norte de Israel, de los que acabamos de ver en el Salmo 83. Hamas es otro grupo terrorista de los que atacan a Israel. Irán es un grupo que ha manifestado abierta y públicamente, incluso en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, en el auditorio de Nueva York, el presidente
de Irán ha dicho públicamente que tienen un objetivo: destruir a Israel. Increíble. La Biblia se cumple ante nuestros ojos, se está cumpliendo. ¿Es la Biblia pues un libro antiguo? No, es más moderno de lo que pensamos. Lo vemos aquí. Pero le tengo una noticia hermosa. Jeremías capítulo 30, verso número 10. El Señor, ¿usted cree que sabe esto el Señor? Sí. ¿Cree que Dios sabe que tú estás siendo atacado? ¿Crees que Dios sabe que tu familia está siendo atacada? ¿Que tu salud está siendo atacada? ¿Que tu fe está siendo atacada? ¿Que tu paz está siendo atacada? ¿Usted cree que Dios lo sepa? Dile que está junto a ti. Dios conoce tu sufrimiento. Dios conoce tu preocupación, como conoce la de Israel. Porque así como Israel es su pueblo físico, nosotros, la iglesia, somos su pueblo espiritual. Y si tú lo crees, dale tus palmas a Él y dile: gracias, Señor, porque yo soy tu pueblo espiritual. Y así como defiendes a Israel, me defiendes a mí. Y mira lo que dice Jeremías 30:10. Dilo conmigo fuerte. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí, yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de la cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Este lo dijo Israel, este lo dice a nosotros: no temas, porque yo soy el que te salvo, a ti y a tu descendencia, de la tierra de la cautividad. Cuando tú y yo estábamos cautivos en los delitos y pecados, el Señor nos rescató de ahí. Dice la Biblia, y Jacob volverá, el pueblo volverá. 14 de mayo de 1948, el pueblo volvió y está ahí. Y el Señor está aquí para salvarnos. E Israel, dice la Biblia, que el Señor estará con nosotros en cualquier batalla. Y sabe un dato importante, histórico, político, económico, social: Israel nunca ha perdido una batalla. ¿Usted sabía eso? La nación de Israel, pese a todos sus problemas y conflictos, nunca ha perdido una batalla. Mire, quiero platicar sobre el siguiente slide. Israel regresa a su nación, a su tierra, ¿cuándo? El 18 de mayo de 1948. Antes de eso, había sido expulsado en el año 70 por los romanos cuando destruyeron el templo. Lo sacaron y por 2000 años salieron de su tierra y regresaron. En 1490 los expulsaron. Se habían ido a vivir a España, a Europa, a algunas regiones de Rusia, y en el año 1490 los expulsan otra vez del mundo y empiezan a vivir en cualquier lado. Por eso hoy decimos que los judíos son como errantes, ¿no? Viven en cualquier lado. Pero bueno, en 1917, después de Cristo, que nadie había nacido de los que estamos aquí, creo, Inglaterra, que toma posesión de esta región, llamada entonces Palestina, permite que regresen los primeros judíos. Y Palestina se llamó porque así le pusieron el Imperio Otomano. ¿Sabe por qué le pusieron Palestina? Como una burla. Como una burla. Porque la tierra no era de ellos, sino era de los hebreos. ¿Y quién es el principal enemigo de los hebreos? Los palestinos. Entonces, cuando los otomanos conquistan a la ciudad, le ponen nombre de Palestina, como una burla, quitándole a la tierra su nombre original de Israel y le llaman Palestina. Vienen los nazis, los otomanos, los turcos, los ingleses, y en 1944, 45, los nazis destruyen y matan a 6 millones de judíos. Los buscan por todo el mundo y los matan. Este color está bajo el control del enemigo. ¿Qué porcentaje de ahí? Todo, ¿no? Este color está bajo el control de Israel. ¿Qué controlas tú en tu vida? ¿Cómo está tu vida? Imagínate que tu vida y la mía está adueñada por el enemigo. ¿Qué porcentaje de tu vida tiene adueñado el enemigo? ¿El 20%, el 30%, el 100%? Bueno, Israel, el 100% lo tenía adueñado el enemigo. Viene 1948
Y cuando Israel se constituye como nación, la ONU separa los dos territorios y le da a Israel esto y a los palestinos le da la mitad. Los da más o menos la mitad y la mitad. Y al otro día, ¿recuerda cuándo se hizo Israel nación? El 14 de mayo del 48. ¿Y sabe cuándo le declararon la guerra? Al otro día. ¿Sabes cuándo te declara la guerra el enemigo? Al otro día que aceptas a Cristo. Porque cuando no aceptamos a Cristo, ¿cómo van las cosas? No pasa nada. Pero acércate a Cristo. Ven a la iglesia, lee tu Biblia, alaba a Dios y vas a ver cómo se pone el enemigo contigo. Porque el enemigo no le gusta que tú y yo adoremos al Señor. Pues al siguiente día que Israel llega como nación, al siguiente día le declaran la guerra todos estos países que están aquí. Egipto, les declaran la guerra. ¿Y sabe quién ganó la guerra? Israel. 5 naciones con 20 millones de personas le declaran la guerra a una pequeña nación de apenas 400,000 personas. 400,000 personas contra 20 millones. ¿Sabe quién ganó la guerra? Israel. ¿Por qué? Porque el Señor había prometido lo que vimos antes, que no los dejaría. Dile que está contra ti. Lo mismo pasa contigo. No nos va a dejar. No importa de qué tamaño sea tu problema o tu conflicto. Es que, hermano, Jos, tú no sabes mi tamaño de problema. No, yo no lo sé, pero sé el tamaño de Dios. Y el tamaño de Dios es mucho más grande que el tamaño de tu problema. Y entonces, en la guerra, Israel conquista el 23% más de territorio que le habían dado. Y en 1967 le vuelven a declarar la guerra. Estos mismos dijeron, ahora sí los vamos a vencer. Le declaran la guerra y mira, Israel gana más territorio todavía. Y se adueña de esto, que la franja de Gaza, que se la habían dado a los palestinos, ahora es de Israel. Y mira el porcentaje que ha conquistado Israel. Y gana la guerra apenas en 6 días. Apenas. Un ejército pequeño, una nación que tenía 20 años, contra naciones milenarias de más de 30 millones de personas, Israel vuelve a ganar la guerra. ¿Sabes en cuántos días? En 6. Se le conoce la guerra de los 6 días. Israel, mira, pasó de no tener nada a tener una bandera, 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Conquista hasta el territorio de la franja de Gaza y este territorio de los altos del Golán. ¿Eso cómo haría sentir al enemigo? ¿Enojado? Por supuesto que enojado. Y entonces Israel se convierte en el blanco de los ataques. Y en 1973, en la guerra de Yom Kippur, lo vuelven a atacar. ¿Y sabes quién vuelve a ganar? Israel. Mire el color de aquí de los enemigos y mire el color de aquí. Israel tiene el 90% de lo que ha conquistado. ¿Cuánto has conquistado tú hoy en día? ¿Qué cosa te atribulaba hace algunos años antes de conocer a Cristo? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Así? ¿Sigue dominada por el enemigo? ¿O así? Sigue dominado por el Señor. En el 2006 le declara la guerra este grupo de Hamas, patrocinados por Irán, y es la guerra que hoy vemos, ¿no? Aquí Hamas es un grupo terrorista y Hezbollah es otro grupo terrorista. Tienen un objetivo, acabar a Israel. Pero ve el dominio de Israel, casi completo. Y aquí, ¿recuerdas dónde habita el Señor? ¿Dónde habita el Señor? En Jerusalén. ¿Y de quién era Jerusalén? La ciudad de Jerusalén, del enemigo. Y en 1966, en esta guerra, Israel reconquista Jerusalén después de 2000 años. ¿Qué cosa puedes conquistar tú hoy o reconquistar de tu vida? Israel volvió a reconquistar Jerusalén. ¿Sabes por qué? ¿Por qué crees que Israel hoy en día haya reconquistado Jerusalén? Y sobre todo la parte oriente de Jerusalén. ¿Te acuerdas lo que leímos al principio? ¿Dónde pondrá Jesús sus pies? En Jerusalén. ¿Y dónde está Jerusalén? ¿En qué parte? En el Monte de los Olivos. ¿Y dónde está el Monte de los Olivos?
En Jerusalén. ¿Y en qué parte del Monte de los Olivos? En el oriente de Jerusalén. Aquí Israel conquista justo Jerusalén y el oriente de Jerusalén. ¿Será una casualidad? No es una casualidad. ¿Por qué Israel tiene hoy el oriente de Jerusalén? Porque Cristo descenderá ahí. ¿Por qué el enemigo quiere terminar con Israel? Porque sabe que Cristo viene. Vamos a ver la que sigue. Sin embargo, dice la Biblia aquí abajo, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Y mire, ha habido intentos con Egipto, con Emiratos Árabes, con los mismos palestinos aquí, etcétera, etcétera, para buscar encontrar la paz. Y cuando había, que fue el más cercano, 1993, en el Tratado de Oslo, firman Isaac Rabin y Yasser Arafat, la paz en Israel. Israel contra los palestinos estuvo a punto de firmarse la paz aquí, 1993. Ya habíamos nacido varios de los que estábamos aquí. Hubo una fiesta este día. Bill Clinton lo sienta en Campo David, se dan la mano Yasser Arafat y Isaac Rabin, desde hace 2000 años que eso no pasaba. Hubo una fiesta en la noche, ¿y sabes qué pasó en la fiesta? Mataron a Isaac Rabin, al primer ministro de Israel, lo mataron y se acabó el acuerdo de paz y continuó la guerra que vemos hasta el día de hoy. ¿Será casualidad? Hay intentos de paz, dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Y quiero ir terminando con esto. Las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿Será una casualidad que ataquen a Israel? ¿Podemos ver la que sigue, por favor? ¿Será una casualidad que estén atacando a Israel estas naciones? ¿Se le ocurrió a Palestina atacar a Israel? ¿Se le ocurrió a Irán atacar a Israel? ¿Se le ocurrió a Hamás, a Hezbollah atacar a Israel? No, estaba escrito. Joel capítulo 3, verso 4, cientos de años antes que Jesús naciera, Joel escribe: ahora bien, ¿qué tienen en mí que en mi contra Tiro y Sidón y todas las regiones de los filisteos, de los palestinos? ¿Quieren acaso vengarse de mí? ¿Qué quieren contra mí estas naciones? ¿Y sabes quién es Tito, Sidón y Filistea? Tiro es Hezbolá. Filistea son los palestinos, es decir, la franja de Gaza y Hamás. Los mismos grupos que hoy, si usted prende las noticias, están atacando a Israel. Yo le invito, llegue a su casa, prende las noticias. ¿Quién está atacando a Israel? Hamás, Hezbolá y los palestinos. Joel capítulo 3, verso 4. ¿Qué tienen en mi contra Tito, Sidón y Filistea? Están atacando. Son ellos los que hoy, julio de 2025, están atacando a Israel. Vamos a ver la que sigue. ¿Quién más está atacando a Israel? Irán. Su líder supremo, Ali Khamenei, ha dicho que Israel será destruido. Así como el enemigo quiere destruirte a ti y a mí, Israel es el reloj profético de Dios. Lo vimos en las noticias hace algunos días, ¿no? ¿Quién lo vio? Irán atacando a Israel. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Lo que le estoy diciendo. Cristo viene. Eso tenía que suceder. ¿Dónde dice que tenía que suceder? Ezequiel capítulo 38, verso 14. Así profetiza: hijo del hombre, dile a Gog esto que dice el Señor soberano de Jehová: vendrás de tu lugar desde las regiones mar del norte, acompañado de muchos pueblos. Y la Biblia habla de Persia, de Cus, de Fut y de Magog. ¿Sabe quién es hoy en nuestros días Persia, Magog y Fut? Rusia, Irán y Turquía. Son esos países, los mismos países. ¿Y cómo sabemos que son esos países? Podemos ver la que sigue. Mira, dice la Biblia que Persia, Cus y Fut atacarán a Israel. ¿Quién es Persia? En el año de 1935, Persia cambió su nombre y dejó de llamarse Persia. Se llamó por miles de años Persia.
Y en 1935 cambió su nombre a la República de Irán. ¿Esto le sorprende? No, porque dice la Biblia que el enemigo es el padre ¿de qué? De la mentira. ¿Y se disfraza de qué? De ángel de luz. Se cambió el nombre. ¿Cuánta gente se ha cambiado el nombre? Y le dicen, buenas tardes, hablo de Vancomer. ¿No me pases su clave? Y yo le pregunto, ¿es Vancomer? No, es alguien que quiere robarse tu clave para vaciarte tu cuenta. Si yo soy Persia y la Biblia dice que atacaré a Israel, ¿qué hizo Persia? Se cambió el nombre. Y en 1935 se cambia el nombre a la República de Irán. ¿Cuántos habían nacido en 1935? No levante su mano. Pero se cambia el nombre a Irán. Y entonces Irán se vuelve amigo de Estados Unidos del occidente y los iraníes, los islamistas, se enojan contra la nueva República de Irán y hacen un golpe de Estado en 1979. ¿Ya había nacido Rafita en el 79? No, creo que sí. Y en 1979, el grupo radical islamista de la región de los chiitas, que son islamistas radicales, que quieren destruir a Israel, se apropian de Irán y le cambian el nombre y le llaman República Islámica de Irán. 1979. Yo ya había nacido. O sea, que es una nación reciente, joven. Es una república islámica. Y a partir de ahí, las mujeres usan atavíos negros por completo, no se les ve la cara, etcétera, etcétera. Bueno, pues la Biblia dice que Persia, Magog, Kutfut atacarán a Israel en los últimos tiempos. Y sobre todo, los que vienen, el ejército que viene del norte, con todas sus tropas y con muchos pueblos. ¿Cuántos nos atacan a ti y a mí todos los días? El enemigo que viene de todos lados. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos estos invadirán a Israel. Y esto todavía no sucede. Esto sucederá. Por eso le digo que la Biblia no es no es un libro viejo. Es lo que va a suceder. Esto va a suceder. Todos ellos atacarán a Israel. Persia, Cusfut, Gomer, Togarma, y los que vienen de los confines del norte. Es decir, Magog, liderados por Gog. ¿Quiénes son ellos? Gog es un comandante. Magog es la región de Rusia, de los magogitas, justo la parte de la parte sur de Rusia. Los se llaman países Tan, Afganistán, Turkmenistán, Afganistán, etcétera. Toda esa región del sur de Rusia, que todos son musulmanes, por cierto, atacarán Persia, que es Irán, Cus, que es Etiopía, Fut, que es Libia, Goben, que son los germanos. Atacarán a Israel. Mira, vamos a ver la que sigue. Así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, vendrás tú, le dice a Gog, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, con una gran multitud, con un poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel, como nublado para cubrir la tierra. Y será al cabo de los días, y yo traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Es decir, ellos atacarán a Israel. ¿Y sabe quiénes son? ¿Sabe quién es el ejército que viene del norte? Según Ezequiel capítulo 38. Mira, vea esto. La que sigue, por favor. Si ponemos una línea recta entre Jerusalén, recta, Moscú, Magog. ¿Y qué está haciendo hoy el ejército ruso? ¿Por qué invadió el ejército ruso Ucrania? Porque tenía que pasar por aquí. Esta es Ucrania. De hecho, en el 2014 invadió Crimea, que es esta península que da el control de todo el mar. Y dice la Biblia que Togarma atacará junto con Magog. ¿Quién es Togarma? Es Turquía. Los dos justo vienen del norte, como lo había profetizado. ¿Por qué Rusia invadió Ucrania y no Querétaro? Porque tenía que apropiarse de esto, que es lo único que estorbaba el paso entre ellos y Jerusalén. Por eso está atacando hoy Ucrania. ¿Y va a ganarle a Ucrania? Sí, porque está escrito que por ahí
descenderá el ejército del norte que ataque a Israel. ¿Qué le parece? Increíble, ¿no? Podemos ver la que sigue para ir terminando. Irán amenaza con destruir a Israel. Rusia amenaza con apoyar a Irán. Rusia ha dicho que si Estados Unidos ataca a Irán, Rusia entra a la guerra. ¿Entrará en la guerra Rusia contra Israel? ¿Por qué? ¿Porque lo decimos nosotros? Porque lo dice la Biblia. Y la Biblia dice que los rusos y los turcos, junto con los iraníes, atacarán a Israel. ¿Lo estamos viendo? ¿Sí me doy a entender lo que vemos en la televisión? Y tú dices, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Él va aquí, el cumplimiento de la Biblia. ¿A quién esperamos usted y yo? A Jesús. Lo cantamos con Marisol, ¿no? Y la iglesia dice, ven, Señor Jesús. Pero ¿sabía que no somos los únicos que estamos esperando al Mesías? Vamos a ver la que sigue, que así voy terminando. Los judíos esperan un Mesías. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Jesús vino a su pueblo y su pueblo no le quiso recibir. Como hoy muchos no quieren recibirle. Pero a los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los judíos no lo recibieron a Jesús. Hoy, julio del 2025, los judíos están esperando a un Mesías que los liberte. Y claman por la llegada del Mesías. Y ellos piensan que va a ser un político, diplomático, religioso, que va a poner paz, que va a vencer al enemigo, que son los árabes y los musulmanes, y van a construir el templo, el tercer templo, que fue destruido en el año 70. Ellos están esperándolo a él. Los musulmanes radicales, como los iraníes, chiitas, de los que acabamos de platicar, están esperando un profeta también, un Mesías. En el Islam se le llama el Mahdi, que ellos dicen, según el Corán, va a llegar montado en un caballo blanco. ¿Cómo dice la Biblia que va a llegar Jesús? ¿En qué? En un caballo blanco. ¿De qué se disfraza el enemigo? De ángel de luz. Más de 1.500 millones de personas en el mundo de religión musulmán están esperando a él, al Mahdi. Y la profecía del Corán dice que el Mahdi gobernará, ¿sabe cuántos años al mundo? 7. Y establecerá un califato musulmán para tratar de hacer a todo el mundo musulmán. ¿Usted sabía que ellos están luchando por eso? Por eso los musulmanes están atacando a todo el mundo, sobre todo a Israel, porque quieren imponer a él. Él lo están esperando a él. Los judíos lo están esperando a él. Pero usted y yo lo estamos esperando a él, a Cristo, a quien vive y vive para siempre. Dáselo fuerte, amén. ¿Quiénes son ellos? No lo sé, pero la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Algunos estudiosos, en lo particular, yo creo que sí, yo estoy a favor de esa postura. Muchos piensan que Él, el Mesías judío, será el anticristo, que ponga paz contra los árabes y pueda construir por fin el templo de Jerusalén. ¿Quién lo puede construir? Solamente alguien que tenga este poder. Algunos piensan, yo pienso que él y él es la misma persona. Porque ¿quién va a convencer al mundo judío? Solo él, de poner paz. ¿Quién va a convencer al mundo musulmán? Solo él. Él y él es el mismo personaje, el anticristo, que pondrá una aparente paz en el mundo. Pero no se preocupe, dice la Biblia que Jesús vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él para vivir en las nubes. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. No veremos lo que Él hará, no veremos la que Él hará. En fe pensamos y creemos que Jesús nos llevará a las bodas del Cordero Celestial. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me ayudas, Rafita? Y mire, termino con la siguiente. Este es Israel. Aquí
descenderá el Señor. Aquí está el monte de los olivos. Aquí está el monte de los olivos. No aparece en la foto, pero aquí está. Y dice la Biblia que Jesús pondrá sus pies, ¿dónde? En el monte de los olivos, al oriente del templo. ¿Sabe dónde está la puerta que está al oriente del templo? Aquí. Y Jesús descenderá al monte y entrará por aquí. Y entrará al templo que debería estar construido justo aquí. ¿Hoy no existe ese templo? No, porque este templo es de los musulmanes. Para que exista el templo de Jerusalén, hay que destruir este. ¿Usted cree que eso sea fácil? Por supuesto que no. Si hoy alguien se atreve a destruir eso, se desata la Tercera Guerra Mundial. Pero el anticristo logrará eso, que esto se derrumbe. Dice la Biblia, aquí se construirá el tercer templo y Jesús entrará por aquí. ¿Quieres saber qué va a pasar cuando Jesús venga? ¿Quieres saber qué va a suceder cuando Jesús vuelva? ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Quieren saber de qué color vendrá vestido? ¿Quieren saber qué traerá escrito en su... ¿Quieren saber qué traerá en su mano? ¿Quieren saber cómo va a suceder eso? ¿Cuántos quieren saber eso? Entonces no faltes el domingo porque Manuelito nos lo va a explicar. Así que dale palmas al Señor. Y el Señor, aquí vengo el próximo domingo. ¿Quieres saber qué pasará con esta puerta? No lo voy a decir porque eso lo va a tocar el pastor el domingo. Entrará por esta puerta. ¿Sabes cómo se llama esta puerta? ¿Sabes qué pasa con esta puerta? ¿Sabes cómo está esa puerta hoy en día? No te lo pierdas el próximo domingo. El pastor nos lo explicará. Aparte, él ya estuvo ahí. Físicamente, él ya la vio con sus ojitos y nos lo va a explicar. Pero Jeremías 30:10 dice, dile que está junto a ti, ponle tu mano en la espalda y dile, pero tú no te preocupes por eso. El mismo Dios que protegió al pueblo de Israel, nos protege a nosotros. Tú no te preocupes por eso, Paco. No lo veremos. Al sonido de la gran trompeta, seremos arrebatados juntamente con Él. Por eso, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel. ¿Quién es el Israel espiritual? Dile a tu vecino, eres tú. No te atemorices, Israel, porque yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia, a tus hijos. Y volverás a tu ciudad. Y diga conmigo, y descansarás. Y vivirás tranquilo. Por favor, díselo a alguien. ¿Descansarás? ¿Vivirás tranquilo? Y no habrá quien te espante. Porque yo estoy contigo para salvarte. Ahora díselo a ti mismo. Porque el Señor me salvará a mí y a mi descendencia. Me hará volver a casa y descansaré. Y viviré tranquilo. Y no habrá quien me espante. Porque el Señor estará conmigo para salvarme. Porque de tal manera me amó el Señor que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en Jesús no vea eso que va a suceder. Dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes. Pero si tú crees en Jesús, de tal manera nos amó el Señor que dio a su Hijo unigénito, que es el camino, la verdad y la vida. Para que todo aquel que en Él cree, no solamente no vea esto, sino no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale gloria a Él. ¿Y qué necesito para ser salvo?
¿Ser muy bueno? ¿Ser muy guapo? ¿Qué necesito para no ver esto? Para ser salvo, ¿qué necesito? Dos cosas: arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús. Aceptarle como tu Salvador y reconocerle como tu Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres y nos cubrirá en el hueco de su mano. Y en el hueco de su mano estaremos seguros. ¿Cuántos quieren creer en Jesús hoy? Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, yo te invito a que cierres tus ojos. Y si alguien nunca ha aceptado a Jesús en su corazón, levanta tu mano así. Solo levanta tu mano. Yo nunca lo he aceptado. Y haz esta oración conmigo. Los que levantaron su mano, hagan esta oración conmigo. Señor, te doy gracias por este tiempo que me das. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo reconozco que me he equivocado. Pero hoy te pido perdón con todo mi corazón. Porque he aprendido hoy que tú me amas y que tú me salvas. Y hoy te acepto como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Y reconozco que tú eres el Señor, que moriste por mí en la cruz del Calvario, que resucitaste de los muertos, que estás en el cielo preparando un lugar y que vendrás por mí. Yo lo creo, Señor. Sé que hay un lugar para mí. Y di esta última parte conmigo. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Y sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y cuando vengas por tu pueblo, yo seré levantado. Así lo creo, porque debajo de tus alas estaré seguro. Amén, amén y amén. Entonces, esta oración, eres salvo en el nombre de Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Levanta tus manos. Pues tú, glorioso, eres Señor. Pues tú, glorioso, eres Señor. Y tu nombre es digno de adorar. Tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón. Haz mi corazón puro y santo. Gracias a los que nos acompañaron en redes sociales. Nos despedimos. Dios te bendiga. Yo te adoro con todo Levanta tus manos, mi iglesia. corazón. Vamos fuerte. Pues tú, glorioso. Todos juntos. Vamos. Pues tú